Muy buenos días, hermanos, y cualquier amigo que me ve por medio de este video. Les invito a que juntos estudiemos la lección del día de hoy, jueves 28 de enero del 2016. Y hoy vamos a estudiar una parte interesante de este personaje, Nehemías. Y nos vamos a dar cuenta también por medio de él, por medio de lo que vamos a estudiar en la santa palabra de Dios, una vislumbre más de el gran conflicto del que hemos estado estudiando. Bien, pero antes de iniciar, les invito a que vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre, te agradecemos por tus bendiciones, Señor, te agradecemos por este día, por esta noche, Señor, que ha pasado, y por este día que nos estás dando. Te pedimos que nos guíes, Señor, que podamos hacer tu voluntad, y que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La historia de Nehemías, dice la lección, sucede en un momento cuando la nación de Israel ya no existía como entidad política, ya no existía como un país, sino que esta nación de Israel había sido dispersada entre las naciones de alrededor. Pero Dios había hecho un pacto, como también lo hemos estudiado en esta lección. Y Dios iba a ser fiel con ese pacto. Dios había hecho una promesa que, aunque por el pecado del pueblo ellos tuvieran que ser esparcidos, Dios iba a cumplir su promesa y los iba a volver a traer hacia el pueblo. Así que ante esta situación se encuentra Nehemías. No sé si ustedes pueden recordar, quienes estudiamos la lección pasada, estudiamos cuando el profeta Jeremías, estuvo en medio de esa situación, cuando los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Recordemos que entre ellos vimos al rey Oseas, que él fue el que hizo lo recto. Ni su padre ni su abuelo antes de él, ni sus hijos, los otros reyes después de él, hicieron lo bueno. Por lo tanto, no hubo otra alternativa, y Dios tuvo que cumplir la sentencia sobre el pueblo. Pero el profeta Jeremías, no sé si ustedes pueden recordar, cuando definitivamente todo lo que es el territorio de Israel fue conquistado, aunque a Jeremías lo habían hecho sufrir los mismos dirigentes del pueblo. En una ocasión lo habían echado a una cisterna en donde solamente había lodo. El conquistador del rey de Babilonia le dijo que, lo enalteció, y le dijo que escogiera lo que él quería hacer, si se quedaba en el territorio de Israel o si se iba con ellos, pero que en donde sea que estuviera lo iba a a dar una buena posición. Así que esta es la situación en la que se encuentra Nehemías. Pero Nehemías estaba no en el pueblo de Israel, sino que él era copero del rey Artajerjes. Ante este puesto que Nehemías tenía, era una persona de suma importancia en este reinado. Él tenía gran influencia sobre el rey y tenía acceso directo a él. Nosotros, al estudiar el capítulo número 1 de Nehemías, nos damos cuenta de todo esto.
dice el capítulo 1 de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capitán del reino, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruina y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero de el rey. Aquí vemos, mis hermanos, mis amigos, la oración de Daniel. Vemos que él se sintió totalmente preocupado cuando él pidió información de alguno de sus hermanos, dice que habían ido, y la información que él escuchó fue una información que lo llenó de tristeza, lo llenó de dolor en ver la situación que por su propio pecado el pueblo estaba sufriendo. Dice ahí la palabra de Dios que le dijeron que el muro de Jerusalén estaba en ruina y las puertas de la ciudad estaban destruidas por el fuego. Aunque él prácticamente había sido una persona fiel a Dios, vemos que él en su oración fue semejante a la oración de Daniel, que la encontramos en Daniel 9:4 al 19. Ahí tanto Nehemías como Daniel dicen los dos: hemos pecado. Cualquier falla, cualquier error, las consecuencias que estaba el pueblo de Israel sufriendo, ellos también se hacen responsables, y esa es una expresión buena de ellos, porque ahí se está viendo la humildad y que eran condescendientes con su gente, con su pueblo. Así que por
medio de la gracia del rey, Nehemías recibió permiso para retornar a Jerusalén y reedificarla. Al llegar allá, pasó los primeros días sencillamente mirando. Trató de investigar la ciudad de noche, pero las pilas de escombro eran tan extensas que no llegó muy lejos. Por ello, salió para explorarla desde afuera de los muros. En los versículos que menciona aquí la lección, al estudiar el capítulo 2, nos damos cuenta que dice que cierto día Nehemías, después de haber recibido esta noticia, y él que se puso triste y lloró e hizo duelo por varios días, dice que él estaba ante la presencia del rey, y el rey lo notó triste y le preguntó: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino estás quebrantado de corazón. Entonces Nehemías le respondió lo que tenía, el por qué estaba de esa manera, y el rey le preguntó: ¿y qué es lo que pides? Y ahí todo eso guiado por Dios para que se cumpliera la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Nehemías le hizo el pedido, le puso la fecha y le dijo que le diera permiso de ir a Jerusalén para reconstruirla. Ahí en el mismo capítulo 2 dice que también algo más que le pidió Nehemías fue que le diera el permiso, pero que también lo protegiera, que le dijera a los gobernadores, a los reyes de esas tierras por las cuales él tenía que pasar, que que lo protegieran y que les pusiera un salvoconducto. Se menciona en algunos escritos de historiadores de esa época que han encontrado, dice que todavía, los salvoconductos de Jeremías, en donde los reyes o las personas importantes de ese territorio mandaban a que le dieran comida y alojamiento a él mientras estaba por allá. Así que dice Nehemías 2, 16 al 18, lo vamos a leer. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objetos de deshonra. En estos 3 versículos de Jeremías 2, 16 al 18, aquí vemos sobre que ya cuando Jeremías llegó, porque dice que él llegó a Jerusalén sano y salvo, él vio, primero salió a inspeccionar para ver qué es lo que tenía que hacer. Motivó a los oficiales o a los dirigentes también que había en Jerusalén,
para que le ayudaran. Pero algo importante también que tenemos que analizar, y es lo que nos lleva a pensar en el gran conflicto en el que nos encontramos. No fue fácil para Jeremías hacer eso, lo que él quería y lo que le pidió al rey Artajerjes, sino que él, cuando llegó allá a Jerusalén, encontró mucha oposición. Había tanto líderes extranjeros y también que gente del pueblo que le seguía, que se opusieron abiertamente a la reconstrucción y se empezaron a burlar de ellos. Y yo pienso que como no sabían precisamente el objetivo o el origen de la ayuda que Jeremías traía, ellos le mencionaron que si a poco él se estaba rebelando contra el rey. Pero aunque al principio Nehemías no les dijo a los dirigentes por qué había venido, algunas personas no estaban contentas, como ya le mencioné, e hicieron todo lo posible para evitar que se realizase algún trabajo para mejorar Jerusalén. Cuando la obra de reparar las murallas comenzó, uno de estos oficiales extranjeros, dice ahí la lección, se enojó mucho y se enfureció de gran manera y se burló de sus esfuerzos. Cuando vieron que el pueblo de Dios era en serio, cuando vieron que el pueblo de Dios era serio acerca de su obra, se encolerizaron y planearon un ataque. Eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 4. En el capítulo 4 podemos leer eso de que se encolerizaron tanto. En el capítulo 2 solamente se explica sobre que no les gustó y se burlaban de ellos. Pero cuando ya vieron que la cosa era seria y que Nehemías en realidad iba a lo que iba con el material y todo lo que el rey le había proporcionado, entonces ellos quisieron planear un ataque. Ante tal oposición, hubiera sido fácil para Nehemías retroceder, pero a pesar de toda clase de maquinaciones en su contra, persistieron confiando en Dios. Nehemías siguió la reconstrucción del muro y dejó las amenazas de sus enemigos en las manos de Dios. Así que, ¿qué es lo que nos enseña esta parte de la lección? Esta parte de la lección nos enseña, nos muestra que cuando nosotros, ya sea individual o en grupo, por ejemplo en la iglesia, queramos hacer algo para Dios, queramos trabajar, cuando nos demos cuenta de que nuestra vista, nuestro ser vea que en realidad estamos destruidos, que en realidad la situación en la que está la iglesia está mal, y comencemos a hacer algo para el bien de la iglesia y en beneficio de la obra de Dios, se levantarán muchas personas, se levantarán situaciones, se levantarán obstáculos que nos van a querer impedir que haga uno la obra. Pero debemos, de la misma forma como confió Nehemías y como persistió él en esa obra, de esa misma forma también nosotros debemos de soportar, de insistir, sin importar que alguien se burle, sin importar las amenazas ni las mentiras. Debemos de tener algo presente, que la obra de Dios es lo primero. Y de esa forma pensó Nehemías, y de esa forma también debemos nosotros
de pensar hoy que cuando surjan las perplejidades, como seguramente va a ocurrir, acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Y entonces cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera en favor de ustedes, en favor mío. Aférrense o aferrémonos de la idea de que hay una gran obra que hacer y que ni la influencia ni la oposición de nadie los podrá apartar de la clara senda de nuestro deber. Entonces podremos decir como dijo Nehemías, la mano de mi Dios está sobre mí. Así que entonces veamos, hermosa la parte de hoy del estudio de la lección. Ante cualquier situación buena que queramos realizar vamos a encontrar obstáculos. Pero de la misma forma que Dios ayudó a Nehemías, Él está dispuesto a ayudarte a ti y a ayudarme a mí. Es una gran lección la que hemos estudiado hoy, esperando que nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón y que nos sirva para seguir, para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a terminar con una oración. Gracias, querido Padre, por el estudio de la lección. Te pido, Señor, que me bendigas a cada uno de los hermanos de tu iglesia, a cada uno, Señor, de los que puedan ver este video. Y aunque con fallas, Señor, pero es para tu honra y para tu gloria. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Papi, quiero ver a papi. Papi.